En la tierra de la India vivía una mujer llamada Kisa Gotami. Tenía un hijo, un único hijo que murió inesperadamente. Kisa no podía aceptar que se hubiera ido, así que lo cogió en brazos y fue de vecino en vecino pidiendo medicinas. Todos los que hablaron con ella sabían que el niño había muerto. Sin embargo, se limitaron a decir: lo siento, no tengo la medicina que su hijo necesita. Un vecino sugirió que Kisa llevara al niño a un maestro religioso de la zona. Quizá el maestro pueda hacer algo para ayudar. Así que se fue en dirección del maestro religioso cargando el cadáver. Ah, ya veo, dijo el maestro, al que conocemos como Buda. Kisa, sé exactamente lo que necesitas. Lo que necesitas es una semilla especial, una semilla de mostaza. Kisa pensó: bueno, eso debería ser fácil. Todo el mundo tiene semillas de mostaza por ahí. Pero el Buda dijo: espera, no sirve cualquier semilla de mostaza. Más bien, tienes que conseguir esta semilla de mostaza de una casa que nunca haya sido tocada por la muerte. Una casa en la que nunca haya muerto nadie. Kisa dio las gracias a Buda y se apresuró a buscar la semilla especial. Bueno, seguro que tenemos una semilla de mostaza, le dijo un vecino. Déjame ir a buscarla. Pero espera, interrumpió Kisa. ¿Ha muerto alguna vez alguien en tu casa? Sí, de hecho. Bueno, entonces, gracias de todos modos. Necesito encontrar la semilla en otro lugar. Kisa fue de casa en casa. Todos tenían un grano de mostaza para ella, pero no había un solo hogar que no hubiera sido tocada por la muerte. La muerte estaba en todas partes. Entonces se dio cuenta: la muerte está en todas partes. Ese era el punto del Buda. Esa era la medicina especial del Buda. Su medicina era que Kisa entendiera que la muerte es simplemente lo que sucede. El sufrimiento y el dolor son simplemente lo que sucede. Es solo la manera en la que las cosas son. Solo hay que aceptarlo. Simplemente las cosas son así. El Buda no era el único que miraba el sufrimiento en el mundo antiguo y decía: así son las cosas. Si vas de la India en Oriente a Roma en Occidente, verás un imperio que sentía lo mismo hacia la gente que sufría. El Imperio Romano veía a la víctima de la peste tosiendo, respirando con dificultad, quedándose sin aliento y, lo que es peor, su familia abandonándolo para morir solo. El imperio miraba a la víctima de la peste y decía: así son las cosas. El imperio veía a los prisioneros, uno de ellos siendo devorado por un león en el Coliseo al son de las risas, otro siendo acuchillado por un gladiador al son de los aplausos, el otro siendo clavado en una cruz como si fuera un insecto en una colección de insectos. El imperio veía a estos prisioneros a menudo solo como diversión, y sí, es una forma dura de morir, pero así son las cosas. El Imperio Romano miraba cómo el niño nacido con malformaciones era abandonado a las afueras de la ciudad, gritando por su mamá, pero completamente desamparado. Pronto se callaría. Así son las cosas. El Imperio Romano veía la pobreza y decía: así son las cosas. Un dramaturgo romano lo dijo de esta manera: le haces un mal servicio a un mendigo dándole comida y bebida. Pierdes lo que le das y prolongas su vida para más miseria. Adelantémonos a la actualidad. Las visiones del mundo dominantes en Oriente siguen diciendo en gran medida que el sufrimiento es lo que debemos esperar. Tanto el hinduismo como el budismo enseñan que no deberíamos ver nada intrínsecamente perturbador en el sufrimiento. ¿Por qué no? Bueno, porque el sufrimiento es el karma de una persona que se está resolviéndose por sí solo. Es una retribución por lo que se hizo en una vida anterior. Pero algo importante ocurrió para cambiar esa mentalidad occidental. Hoy, en el mundo occidental, cuando oímos hablar de tragedias, incluso en otras partes del mundo, no decimos: así son las cosas. Cuando oímos hablar de sequías que amenazan la vida o de secuelas de tsunamis en el otro lado del mundo, no pensamos: así son las cosas. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué en el mundo occidental pasamos de ver el sufrimiento que nos rodeaba y decir: las cosas son así, a que hoy en día nos enteremos de tragedias y atrocidades y tengamos la convicción fundamental de que las cosas no debían ser así? ¿Qué nos ha cambiado? Una palabra: Jesús. Cuando una mujer perdió a su único hijo, la respuesta de Buda fue enseñarle: así son las cosas.
Cuando Jesús se encontró con una mujer que había perdido a su único hijo, su respuesta no pudo ser más diferente. Lucas capítulo 7, versículos del 12 al 15 dicen: y cuando se acercaba Jesús a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Cuando Jesús vio el sufrimiento y la muerte, no dijo: así son las cosas. ¿Y por qué no? Es porque Jesús sabe mejor que nadie que el sufrimiento y la muerte no son la forma en que las cosas debían ser. Ponte a pensar en esto. ¿Por qué lloró Jesús ante la tumba de su amigo Lázaro cuando iba a resucitar a Lázaro en pocos minutos? Es porque Jesús sabe mejor que nadie cómo debe ser el mundo. Él ayudó a crearlo. Por eso Jesús convirtió los funerales en fiestas. Enseñó a bailar a los lisiados. Los ciegos se iban asombrados por lo que acababan de ver. Cuando Jesús veía el sufrimiento, no decía: así son las cosas. No. Cuando Jesús veía el sufrimiento, hacía algo al respecto. Y luego nos dijo que si vamos a llamarnos cristianos, será mejor que hagamos lo mismo.